Bueno, como dije, hoy seguiremos con la clase número 5 del libro de Filipenses. La clase anterior, ¿cierto? Vimos, como dije recién, desde el versículo 12 al 18, quedamos allí donde Pablo, allí en ese texto, en ese fragmento del 12 al 18, Pablo, ¿cierto?, se gozaba por sus prisiones. Él se sentía gozoso. Bueno, como dijimos al comienzo, la carta entera hay un tono de gozo en los escritos del apóstol Pablo. Pero en esa sección del 12 al 18, Pablo específicamente se gozaba por sus prisiones y por todas las cosas que le habían sucedido o que le han sucedido, porque él decía que eso ha redundado para el beneficio del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Por eso Pablo se gozaba. De que los hermanos también, él decía ahí, cobrando ánimo, al ver eso predicaban la palabra mucho más y sin temor a ver las prisiones y las aflicciones de Pablo. Hablaba también en ese fragmento, en ese texto, que habían unos grupos de personas que predicaban a Cristo por envidia, otros por contienda, ¿cierto? No sinceramente, decía él, sino tratando de añadir aflicción a sus prisiones. Y aunque ese era su objetivo, ¿cierto?, lo que ellos predicaban, era un evangelio verdadero igual, también lo vimos, aunque su motivo era otro, pero el evangelio que predicaban era un evangelio verdadero. Y también había otro grupo que predicaba de buena voluntad, ¿cierto?, por amor, y terminaba diciendo que a pesar del contexto o el pretexto de estos grupos por predicar el evangelio, por verdad o no, él se gozaba porque el evangelio de Cristo igual era anunciado. Él aún así se gozaba. A pesar de las pruebas, a pesar de las penas, a pesar del sufrimiento que Pablo experimentaba, su ministerio, amado hermano, era siempre una experiencia gozosa para él. Independiente de las dificultades, las pruebas, las situaciones, las aflicciones que él pudiera estar viviendo, siempre eran un motivo de experiencia gozosa para su vida. Y Pablo no le importaba en realidad estar encarcelado. De hecho, para él todas las cosas eran bendición. No le importaba ser calumniado ni enfrentar una posible ejecución, con tal de que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto?, fuera anunciado. Esa era su meta final siempre de Pablo. Él tenía plena confianza, amado hermano, de que a pesar de las circunstancias negativas que él estaba viviendo, las causas, ¿cierto?, del Señor siempre triunfarían. Siempre saldría adelante. Por ese motivo, ¿cierto?, podía enfrentar la muerte él sin temor. Y en los versículos del 19 al 21 que siguen, él menciona 5 realidades sobre las cuales se basaba esa confianza. 1. La voluntad del Señor, ¿cierto? Una de sus confianzas era esa, la voluntad del Señor en el versículo 19 al comienzo. Las oraciones también de los santos, ahí también en el versículo 19. La provisión del Espíritu, también en el versículo 19. La esperanza de Cristo, ¿cierto?, en el versículo 20. Y el plan de Dios también en el versículos 20 y 21. Y el versículo 19 dice: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice Pablo. Pablo, amado hermano, creía plenamente que Dios los libraría un día. Él estaba confiado de eso, tanto de sus aflicciones físicas como también de las falsas acusaciones de quienes pretendían o persistían, ¿cierto?, en el error de creer que el sufrimiento de Pablo era producto de su iniquidad. Habían personas que pensaban eso, que Pablo estaba sufriendo todo eso producto de la iniquidad de Pablo, que era como un pago de su iniquidad. Pablo había escrito, ¿cierto?, con esta afirmación también a los creyentes en Roma, cuando estudiamos el libro de Romanos, diciéndoles: y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Entonces, ahora él vivía, ¿cierto?, Pablo en carne propia, esto que había escrito a los romanos, ¿cierto?, vivía en carne propia esta maravillosa verdad, que a los que aman a Dios, amado hermano, todas las cosas les ayudan a bien. Él sabía, ¿cierto?, que su conciencia estaba tranquila
Pablo estaba tranquilo, que no había sido castigado por Dios y que estaba convencido de que sus sufrimientos presentes le ayudarían a bien. Pero sabía que sus circunstancias presentes también eran pasajeras, ¿cierto? De alguna manera, él dice, o por vida o por muerte, como dice más adelante aquí en el texto, sería librado de ellas. O por vida, podía quedar libre, o por muerte también iba a ser librado de esas aflicciones. Pablo también sabía que el plan soberano de Dios incluye la oración, ¿cierto? Él dice ahí en el versículo 19, de su pueblo. La oración de su pueblo. Él agradecía en especial la oración de la amada congregación filipense, a la que expresaba sus más hondas, por decir algo, convicciones y anhelos personales. En la carta que escribió a Filipenses. Hermanos, nada resulta más alentador, más alentador o gratificante para quienes ejercen el ministerio o cualquier ministerio específico, amado hermano, el saber que otros creyentes los presentan, ¿cierto?, en oración ante el Señor. Por eso que es importante orar los unos por los otros. Es importantísimo, amado hermano. Pablo también en sus cartas los anima a orar. Y no hay nada más gratificante que eso, amado hermano, saber que un grupo de hermanos está orando por su ministerio, por su salud, por el resto de los hermanos. Eso realmente, amado hermano, es gratificante. Y también lo era para el apóstol Pablo. Y también dice el versículo 19, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hermanos, las oraciones de los santos y el poder del Espíritu obran siempre unidos por el bien de los siervos y de los hijos de Dios. Unidos. Su ministración, ¿cierto?, describe una provisión plena, ¿cierto?, abundante y suficiente de lo que se necesita. El Señor, ¿cierto?, dice ahí la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Señor siempre va a suministrar y proveer lo necesario para nosotros. Y esa es una confianza, o es la confianza que Pablo también tenía, ¿cierto? La oración de los hermanos y la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo, amado hermano, ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Y eso lo tenemos claro, ¿cierto? Él provee dirección, el Espíritu ayuda a los creyentes también a orar. De hecho, Romanos 8:26 dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cierto? El Espíritu nos ayuda también a los creyentes, a nosotros, a orar. El Espíritu es una fuente también de poder, ¿cierto? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces también el Espíritu nos provee, ¿cierto?, poder. El Espíritu produce también en la vida del creyente fruto espiritual. Fruto espiritual, y todos sabemos los frutos del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, que es lo mismo. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice él. Mire la confianza que tenía el apóstol Pablo. La idea implícita aquí es que el anhelo, ¿cierto?, y la esperanza viva de Pablo se fundaban en las promesas del Señor. No en las ilusiones, por decir algo, del apóstol o lo que él creía, sino en las promesas del Señor. Pablo estaba seguro de que a los ojos de Dios, ¿cierto?, nunca sería avergonzado. Nunca sería avergonzado ni ante el César, ni ante el mundo, amado hermano, ni ante la iglesia. Al final sería recompensado.
Pablo expresó su gozo supremo al escribir que como siempre, dice él, ¿cierto? Ahora también será magnificado Cristo, dice, en mi cuerpo. ¿Ah? Como siempre, o sea, siempre había estado sucediendo eso. Ahora también en la situación que estoy, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, ¿ah? Con pleno conocimiento, amado hermano, de que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios. Él había presentado su cuerpo como sacrificio vivo, también como dice Romanos, ¿cierto? Agradable a Dios, que era su culto racional. Por eso dice como siempre, ¿cierto? Dice el versículo. Aún en situaciones adversas, está diciendo Pablo, era un instrumento para glorificar a su Señor en obediencia fiel y santa. Aún estando preso aquí en Roma, amado hermano, él glorificaba al Señor, él le predicó la palabra, como vimos en las clases anteriores, a los soldados que estaban encadenados y atados junto a él. Muchos de ellos creyeron el Evangelio de Jesucristo. Y el famoso versículo 21 dice, un versículo que todos sabemos, yo creo la gran mayoría de memoria, y es un versículo que debiéramos memorizar siempre. 1.21, Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Hermanos, una confianza tremenda en Dios. ¿Quién puede decir eso? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos tenemos miedo a la muerte, no debiéramos. Y eso es lo que dice Pablo, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, una confianza, como dije recién, tremenda en Dios. Pablo no sabía con certeza cuál era el plan de Dios a lo mejor para él. Si servirle y glorificarle aún con su vida y ministerio o con la exaltación final también de su muerte. De cualquier forma, se haría la voluntad del Señor y el plan del Señor se consumaría. La frase del griego traducida al vivir es Cristo y el morir es ganancia no tiene verbo. En sentido literal diría como vivir Cristo, morir ganancia. Una cosa así. Pablo sabía que vivir es Cristo, amado hermano. Y nosotros como cristianos también deberíamos tener impregnado eso en nuestra mente. Para nosotros el vivir debiera ser siempre Cristo. Pues mientras viviera, Pablo, ¿cierto? Él decía que seguiría sirviéndole. Para mí el vivir es Cristo hasta el último día de mi vida. Estoy parafraseando lo que pudo haber dicho. Yo voy a servir a Cristo, decía Pablo. También sabía que morir sería ganancia, porque así estaría en la presencia de Dios, donde podría adorarlo y servirlo en perfección santa. Pablo, amado hermano, entendía muy bien que la riqueza, ¿cierto? El poder, la influencia, las posesiones, el prestigio, la posición, ¿cierto? Como dije recién, social, incluso la salud, o un éxito profesional o un éxito económico, o todas las demás cosas para él no importaban, eran pasajeras. Eso para él no había importancia en esas cosas para su vida. Muchos reconocían esa verdad, pero todos vivían como si no fuera cierta, como si esas cosas fueran importantes. Y pocos pueden decir con la misma franqueza absoluta de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque muchas veces otras cosas que no son tan fundamentales, tal vez necesarias, pero no fundamentales, son prioridades en nuestra vida antes que Cristo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. La vida entera del apóstol, amado hermano, estaba rendida a su Señor y a su Salvador Jesucristo. Su vida entera, ¿cierto? Él confiaba, él amaba, él servía, él testificaba, amado hermano, y en todo se consagraba y dependía del Señor, de Cristo. Su única esperanza, su único propósito, su único fin, su única meta, la sola razón, amado hermano, para vivir era Cristo. En el apóstol Pablo, y uno lo ve en las cartas que él escribió. Él viajó por Cristo, predicó por Cristo y fue perseguido y encarcelado por Cristo, amado hermano. Al final, ¿cierto? Moriría por Cristo, por la causa de Cristo. Pero incluso la muerte, amado hermano,
por la prodigiosa gracia de Dios, era en definitiva una ganancia eterna para Pablo, aún la muerte. Imagine lo que había en la mente y en el corazón de Pablo. Versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Había un dilema allí en la mente de Pablo, ¿cierto? Él no sabía qué escoger, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, no sé. Parte de la grandeza espiritual radica en conocer a Cristo de manera íntima, amado hermano, y anhelar estar con Él. Todos debiéramos anhelar estar con Cristo. Nuestra mente, ¿cierto? Esperando, ¿cierto? Su venida. Debiéramos anhelar estar con Él. Pablo anhelaba estar con el Señor, amado hermano, pero si era la voluntad de Dios quedar en la carne, decía él, igual se gozaba y seguía sirviendo. Él sabía que eso representaría, ¿cierto?, un beneficio de la obra, dice el versículo, para la gloria de Dios. Y la carne aquí no se refiere aquí al centro de pecaminosidad, como en otros pasajes sí se refiere a eso, sino a su vida física, ¿cierto? A su vida, a su cuerpo físico. La obra, amado hermano, es la del Señor. Por supuesto, ¿cierto? Pablo no habla de buenas obras por medio de las cuales, ¿cierto?, personas aspiren en vano a salvarse. No está hablando de esas obras. Todas las obras humanas son incapaces de salvar, y eso lo tenemos muy claro, o debemos tenerlo muy claro. Por obras nadie va a ser salvo. Y en realidad las obras invalidan la obra redentora de Cristo. Él habla más bien de la obra impulsada por el Espíritu. Buenas obras para las cuales fuimos, como dice Efesios, creados, ¿cierto?, en Cristo Jesús, los cuales, ¿cierto?, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ese tipo de obras de Efesios capítulo 2. Pablo enfrentaba ahí, como dije, un dilema sobre su vida y muerte. Al confesar, no sé entonces qué escoger, decía Pablo, porque para él las dos cosas eran buenas. No sé entonces qué escoger. Él quería llevar a cabo ambas cosas, y los dos anhelos eran igualmente válidos e intensos. Y prosigue diciendo los versículos 23 y 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, dice, me es necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Para nosotros los cristianos, amado hermano, la muerte no es más que dejar lo terrenal, ¿cierto? Para mudarnos a un hogar eterno en los cielos, un hogar que Cristo fue a preparar para nosotros, ¿cierto? Cuando los creyentes mueren, lo hacen para partir de inmediato y estar con Cristo, como dice aquí Pablo, como le ocurrió al ladrón arrepentido en la cruz, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Estaba allí, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué le dijo a ese ladrón arrepentido en la cruz? De cierto, o estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces nosotros partimos de inmediato a estar con Cristo. La esperanza suprema del creyente es estar con Cristo. Amado hermano, ¿quién anhela estar con Cristo? Yo anhelo algún día, cuando el Señor me lleve, estar con Cristo, estar en su presencia, ¿cierto?, por toda una eternidad. Y a partir de estar con Él, ¿cierto?, el conocimiento, debería ser un conocimiento maravilloso, o una experiencia maravillosa en nuestras mentes, anhelar todo esto. Pablo dice en el texto que partir es muchísimo mejor. Partir es muchísimo mejor que en vez de quedarme, voy a parafrasear, en vez de quedarme aquí, partir para mí, hermanos filipenses, es muchísimo mejor, dice Pablo. En lo que respecta al gozo y deleite personal del creyente, es evidente que ir al cielo, amado hermano, es muchísimo mejor que permanecer en la tierra. Como Pablo, todos los creyentes deberían preferir estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, como dice también 2 de Corintios. Así quedamos libres, ¿cierto?, del sufrimiento, de las penas, de los padecimientos de esta vida, de las enfermedades y muchas otras cosas más, amado hermano. Y entraremos en la presencia gloriosa de nuestro Señor.
Pero, dijo Pablo en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Mientras el Señor dispusiera, ¿cierto?, una obra para él sobre la tierra, es allí donde Pablo quería estar. Es allí donde Pablo quería permanecer y es allí donde también nosotros, amado hermano, debiéramos estar siempre y pensar así, dispuestos a servir a otros, trabajando para Cristo, amado hermano, como dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado hermano, el trabajo en el Evangelio, el trabajo en la obra, en el ministerio que usted está, en lo que apoya los ministerios, ese trabajo jamás va a ser en vano, amado hermano, jamás, por muy mínimo a lo mejor que sea. Y nada es mínimo ante los ojos del Señor. Pablo pospondría con gozo sus bendiciones celestiales para seguir su servicio a los santos aquí en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, confiado en esta obligación de terminar su obra terrenal, Pablo les dice con seguridad en los versículos 25 y 26, sé que quedaré, dice, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol sabía que los filipenses todavía lo necesitaban. Y no solamente los filipenses, otras iglesias también. No que él se considerara indispensable, amado hermano, sino más bien estaba confiado, dice el versículo, en que su ministerio para ellos aún estaba incompleto. Pablo está confiado en que la iglesia todavía requería su instrucción apostólica y su liderazgo. Y a pesar de su madurez, amor y espíritu de mansedumbre, los filipenses, amado hermano, debían ser un ejemplo más elevado de la humildad del Señor. Por eso que más adelante en los capítulos siguientes les escribe que deben ser como Cristo, en la conocida humillación y exaltación de Cristo, ¿cierto? En el capítulo 2. También que debían cuidarse de los falsos maestros, les dice más adelante. Observar y seguir el ejemplo de Pablo, también les dice. Resistir a los enemigos de la cruz de Cristo, también les dice, ¿cierto? Pablo esperaba quedar y permanecer con los filipenses para alentar su provecho y gozo de la fe, dice el versículo. En otras palabras, él estaba seguro que quedaría para ayudar a sus hermanos a confiar más en Dios y para que vivan plenos y felices. ¿Para qué? Dice el versículo 26, si Pablo continuaba sirviendo a la iglesia filipense, sería común el propósito de que abunde la gloria de él, ¿cierto?, en Cristo Jesús, por su presencia otra vez entre ellos. Este versículo, amado hermano, la Reina Valera del 60 es un poco difícil de interpretar. Si usted le lee es como medio enredado o de difícil interpretación. Leámoslo de nuevo, dice, para que abunde vuestra gloria, al versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Es un versículo en esta versión difícil de interpretar, amado hermano. En el griego la frase en Cristo Jesús, ¿cierto?, antecede la expresión de mí. O sea, donde dice gloria de mí, ¿cierto? La frase en Cristo Jesús antecede la expresión de mí. Y ese es el orden que debió tener Pablo en la mente, cuya idea es así: para que su confianza abunde en Cristo, ya que Él se manifiesta en mí. Esa es la idea del versículo. O también para que vuestro gozo sea más abundante en Jesucristo por mí. Porque si lo leemos, como dije, en la Reina Valera 60 es como enredado. Por tanto, era la obra de Cristo, lo que está diciendo Pablo en el versículo, la obra de Cristo en Él,
que haría abundar la confianza de los creyentes filipenses. Esa es la idea del versículo 26, ¿cierto? Que la obra de Cristo Jesús en él haría abundar la confianza de los creyentes filipenses. Ninguna circunstancia, amado hermano, de la gravedad que fuera, podía robarle, como dije, el gozo a Pablo. Nada podía menoscabar su entusiasmo por el ministerio que él tenía. Nada podía impedirle crecer en la obra del Señor siempre, porque sabía que su trabajo en el Señor, amado hermano, no era en vano. Y la última sección del capítulo 1, los versículos 27 al 30, Pablo habla del comportamiento digno de la iglesia. Pablo tenía un amor, una estima, un respeto especiales hacia la iglesia en Filipos. Era una de las iglesias más maduras que describe el Nuevo Testamento. Con todo, sus miembros padecían de unos cuantos problemas, por lo que se lee en la carta, algunos de los cuales podían ser a lo mejor hasta graves. Al igual que toda la iglesia de todos los tiempos, debían cuidarse, ¿cierto?, de los falsos maestros, expulsar de la congregación a quienes fueron enemigos de la cruz de Cristo, dice la carta también, ¿cierto?, a los que causan división dentro de ella. El apóstol sabía que las iglesias fieles podían caer fácilmente también en la indiferencia y terminar también en un error doctrinal. Y en los versículos 27 al 30, Pablo se aparta de su enfoque del mismo, o autobiográfico, por decir del mismo, de la primera parte de la epístola, y se centra en la congregación filipenses, del 27 al 30. Anima a los filipenses a mantener su compromiso espiritual, a perseverar en un comportamiento acorde con el poder del Evangelio. Los llama a examinar con atención sus corazones para determinar si viven en una integridad espiritual, como una autoevaluación. Claro que dicho llamado le atañe a todo seguidor de Jesucristo, ¿cierto? En toda época y lugar, hacer una autoevaluación, ver si vivimos en una integridad espiritual. Puesto, ¿cierto?, que él consideraba necesaria su presencia para el bienestar espiritual de ellos, Pablo expresó así su confianza de que el Señor se lo concedería y quedaría con ellos, como vimos o hablamos recién. Pero sin importar lo que pudiera ocurrirle, imploró en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. O sea, poniéndose en el lugar de que a lo mejor no pudiera ir, aunque él tenía la seguridad de que iría. Pero por si no fuera, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, dice Pablo. Lo que en realidad importaba era su conducta santa y consecuente, ¿cierto? Pablo quería que sus vidas fueran un reflejo digno del Evangelio de Cristo. Esto es vivir, amado hermano, como fieles ciudadanos del cielo. La iglesia, aunque imperfecta y transitoria, amado hermano, es una manifestación terrenal del reino celestial perfecto de Dios y eterno, ¿cierto?, en esta era. Comportarse como es digno del cielo o vivir como el digno del Evangelio de Cristo, como dice el versículo, es vivir de una manera consecuente con la palabra de Dios revelada, con la Santa Biblia. Les dice también que estén firmes en un mismo espíritu. Se está refiriendo, ¿cierto?, a mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la oposición. Le anima también en el versículo 27 a combatir, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿cierto? Otra característica de una vida digna de Cristo es estar combatiendo unánimes como cristianos, que significa como competir en un torneo grupal, especialmente en un deporte como la lucha, por ejemplo. De ese término se derivan las palabras, ¿cierto?, atleta o atletismo, que Pablo también usa mucho este lenguaje deportivo. Y en este pasaje dice combatiendo unánimes, es sin duda la idea que Pablo tenía en mente. Combatiendo unánimes, más que pelear y competir contra alguien o algo,
que también podría traducirse así. Él pone en relieve la actitud de sacrificar a lo mejor el bienestar propio para promover el de otros. No la de autoaprovecharse de otro para nuestro bien, ¿cierto? Personal. La idea es combatir contra algo. La idea de combatir contra algo aquí en el texto está implícita, pero solo teniendo en cuenta que la iglesia también debe estar combatiendo unánime, unida, amado hermano, contra el pecado y contra su enemigo común, Satanás, ¿cierto? Y contra sus huestes de demonios. Combatir unánime significa jugar como un equipo para la extensión de la verdad divina. Ese es el final o la meta de los cristianos. Combatir unánime no solo permite el avance de la fe del Evangelio, sino que también frena cualquier oposición a él, cualquier oposición al Evangelio. Combatir unánime, qué importante estar unidos, amado hermano. Las falsas doctrinas han logrado entrar a las iglesias, en muchas iglesias, amado hermano, o en grandes ministerios también de alabanza. Yo creo que usted tiene en mente muchos, a lo mejor, cantantes cristianos que cantaban unas alabanzas muy bíblicas, cristocéntricas, y hoy en día cantan cualquier cosa menos de Cristo. Entonces, las falsas doctrinas, amado hermano, han logrado entrar en las iglesias, en los grandes, como dije, ministerios de alabanza que alguna vez fueron bíblicos y evangélicos. Entonces, quienes predican falsos evangelios o anuncian por medio de la alabanza una falsa doctrina, sin importar su forma, tuercen las escrituras para su propia perdición, dice 2 de Pedro, y la de quienes caen también en su engaño. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que oímos y vemos también en internet o lo que leemos. En ningún momento de la historia de la iglesia ha existido una mayor necesidad, amado hermano, de discernimiento como en la actualidad. La iglesia necesita con suma urgencia atender la advertencia del Señor, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro dice son lobos rapaces. Y los últimos 2 versículos dicen: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Otra característica de un comportamiento digno del Evangelio de Cristo, amado hermano, es el sufrimiento de los creyentes por causa de su fe en Él. La provisión de Dios, en este caso, tiene 2 facetas. A causa de Cristo, ¿cierto? Dios les da a sus hijos fe y también sufrimiento. Lo primero que se les ha concedido a los creyentes a causa de Cristo es la fe salvadora para creer en Él. Es lo primero que el Señor ha concedido por causa de Cristo a los creyentes. La fe salvadora para creer en Él. Por medio de esa fe viene la salvación, ¿cierto? Y el segundo regalo que Dios concede a sus hijos a causa de Cristo no es tan llamativa como la primera. Con todo, forma parte integral de la gracia divina y es el sufrimiento, amado hermano. Como hijos de Dios sufriremos. Hermano, sufrir a causa de Cristo no es solo un mandato, sino también un privilegio. Mire las palabras de Pablo. Para él eran sumo gozo estar pasando penalidades, sufriendo, porque aún así él se gozaba de que el evangelio era anunciado. Él tenía la posibilidad allí de predicarle a los soldados romanos, ¿cierto? Al pretorio que nombraba más adelante en las clases anteriores. Pablo nunca olvidó lo que el Señor predijo por medio de Ananías, ¿cierto? Que él sería instrumento escogido, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, y que le es necesario padecer, que era necesario que él padezca por su nombre. Luego, aquí en Filipenses más adelante, en el capítulo 3, él dice con claridad, amado hermano, que en virtud de las inmensas y eternas riquezas que reciben los creyentes en Cristo, nada que ellos dejen en esta tierra por Él
puede realmente ser un sacrificio. Pablo afirma, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún la estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amado hermano, para Él todo lo secular, todo lo que no es Cristo era basura, basura, amado hermano. Y para nosotros cuántas cosas muchas veces son más importantes. Nos cuesta tanto decir, para mí esto es basura, por amor a Cristo. Pablo continuaba diciéndoles a sus lectores que cuando sufren por el Señor experimentan el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cierto? Se refiere a la oposición, a la persecución que él y Silas también soportaron cuando recién llegaron a Filipos. Y ahora oís que hay en mí, también dice, alude, ¿cierto? Por supuesto, al presente cautiverio o prisión del apóstol en Roma que había mencionado de antemano, ¿cierto? La cárcel. Amado hermano, termino con esto. La iglesia se le ordena estar firme, estar en unidad, combatir y sufrir por causa del Señor Jesucristo. Pues para esto estamos puestos, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Amén. Amén. Fue un poco larga la clase, hermano, porque quise hacer 2 en una, por la que no vine. Bueno, vamos a responder el cuestionario.